Me da muchísimo gusto que esté con nosotros Jaime Zúñiga Burgos. Qué gustazo, como siempre, tenerte aquí en el programa. ¿Cómo estás? Muy bien, Amelia, mucho gusto. Qué bueno, vamos a hablar de tesoros. Eso me encanta, el asunto de los tesoros en Querétaro. Siendo ya la proximidad del Día de Fieles Difuntos, tesoros, aparecidos, fantasmas, todo eso está relacionado en Querétaro. Nos encanta el tema, ¿verdad? Y hay muchas historias de los aparecidos, sí. Hoy escogimos una que tiene sustento de que en parte fue realidad, porque después esta familia vivió en Querétaro. Se dice que Manuel se llamaba esta persona, Ajá, originario de Pinal, llegó con sus burros cargados de leña, de aguacates, y llegó a la cruz, al templo de la cruz. Entonces ahí le dijo a su mujer que lo esperara porque él sabía, para ahorrárselo del mesón, porque tardaban a veces 8 o 15 días en vender lo que traían, que iba a ver a un sacerdote que estaba en la parroquia de Santiago. Había estado este sacerdote en Pinal de Amoles, iba a ver si en la iglesia, a un lado, lo que viene a ser el patio barroco, en aquella época que era el curato, le permitía guardar a sus burros. Ingenuo Manuel, llegó, vio al padre, le regaló unos aguacates, se conocían bien, y el padre le dijo, no, hijo, fíjate que pues esto sería imposible porque a la hora del repique los burros se van a espantar, si yo estoy rezando, van a empezar a rebuznar, mejor vamos a hacer esto. Mira, lo llevó a la calle y le dijo, allá en aquella fuente que se ve, la Fuente del Mexicano, Avenida 16 de Septiembre, que se veía muy bien desde la parroquia de Santiago, le dijo, tengo las llaves de esa casa porque una viuda ya grande se fue a vivir con un familiar y me dejó las llaves de su casa para cuidarse. Te presto la casa. Entonces Manuel fue por su mujer, regresaron ya tarde. El padre le había dicho que nada más empujara la puerta, que quitara la tranca. Metió Manuel los burros de la fuente, les dio agua. Con unas hierbas ahí del patio empezaron a barrer, sacaron sus petates y se disponían a pasar la noche. Ajá. Apenas acababan de acostarse cuando oyeron que les tocaban la puerta. Entonces Manuel, cansado con todo lo que había caminado, el viaje, le dijo a su mujer que viera a ver de qué se trataba. Ellos ignoraban si había más gente ahí, no sabían. La señora le dijo, fíjate Manuel que está una persona que quiere que le vaya a ayudar a rezarle a un difunto. Que tienen un difunto en la parte de allá de atrás. Ya Manuel se quedó dormido. Al día siguiente despertó Manuel, la mujer ya estaba ahí, al parecer todavía despierta, iba llegando y le dice, fíjate Manuel que vino una persona anoche y me dijo que si le hacía yo la caridad de irle a ayudar a rezar y a repartir café, porque tenían a un difunto. Dice, llegué en la parte de atrás, en una mesa, estaba el difunto con sus 4 cirios, pero los cirios no tenían la llama prendida. El pabilo apenas iluminaba la habitación y se había mucho humo. Y todos a los que yo les ofrecí el café, nada más me decía con la cabeza que no, y me daban las gracias con una señal con la mano. ¡Qué miedo! Toda la noche se estuvo rezando ahí al difunto, y ya para amanecer se acerca la dama que me había visto, la señora, y me dice, oye, mujer, pues me ayudaste mucho la noche. Ya nosotros al rato vamos a darle cristiana sepultura a nuestro hermano, y ahí te dejo algo en la cocina. Entonces Manuel yo creo que nos dejó algo de comer, y dice Manuel, bueno, pues ahorita hago una lumbre en el patio y nos desayunamos, y aprovechamos lo que te dejaron, pensando en las costumbres solidarias que tienen muchos pueblos, que en los velorios se da alimento, etc. Llevan comida, claro. Amaneciendo y en ayunas, pues Manuel se dispuso a eso. Ya descansadito. Llegaron a la cocina, empezaron a buscar puros papeles viejos ahí, basura. Nada de comida. Nada de comida. Le dijo, no, mujer, pues yo creo que te engañó. Y la señora curiosa empezó a ver si dentro de una alacena le había dejado a esta señora algo. La abrió, unos pomos, porque así lo relataban, unos pomos antiguos ahí. Era todo lo que había. Es una palabra de antes. De antes, ¿no? un pomo. Un pomo. Un frasco. Ahorita los chavos dicen pomo a para una, tomar. de tomar alcohol. No, en ese tiempo era un frasquito. Pomo, el frasco, un frasquito.
Entonces le dijo, no, pues te engañaron, pero la señora algo le llamó. Y como dicen en eso de los tesoros, que al que le toca, tuvo la curiosidad de rascar con su dedo una caliche, que es otra terminología, otra expresión antigua, de aquella sí. época, y se desprendió. Y en la parte de atrás se encontró una ollita llena de monedas. Empezaron a buscar y se habían encontrado un entierro. El tesoro escondido. Un tesoro ahí. Pero esto no se hubiera sabido si Manuel no hubiera sido agradecido. Él fue muy correcto y le dijo al padre lo que había pasado. El padre le dijo, no, pues las ánimas del purgatorio te escogieron a ti. Manuel le da parte de ese entierro. Y el padre comete la indiscreción de un día relatar lo que había acontecido, para que la gente viera que si se portaban bien, pues eran premiados con alguna acción. Esta mujer había rezado a un difunto y la habían premiado con un entierro. Esto, desde luego, pues lo supo la gente que iba ahí, empezó a trascender. Querétaro era muy pequeño y empezaron a manejar de que la familia se había quedado en Querétaro. Se dedicaron al ramo ferretero, tuvieron una ferretería, fueron muy exitosos. Hasta la fecha hay descendientes de esta familia, a la cual las ánimas del purgatorio, como pago a ese gesto que había tenido la matriarca, la abuela o bisabuela, ya para muchos de los descendientes, porque esto fue a principios del siglo pasado, pues quedaron aquí ya establecidos en Querétaro, olvidándose de su natal Pinal de Amoles. Así es de que si quieren saber el origen de esto, hay que investigar un poco. Algún ferretero originario de Pinal de Amoles, que después tuvo mucha presencia en Querétaro. Ya tengo algún nombre por ahí, sí. Ya. Muy buena leyenda, y bueno, cómo se unen las apariciones con el tesoro escondido, que dicen que habían muchísimos tesoros. Hay muchos. Sí. Yo tengo un libro que se llama De entierros y tesoros. Sí. ¿Y cómo se llama el aparatito con el que... El detector. El detector de tesoros, que bueno, hasta hace poco, me imagino que siguen existiendo. Hay vareros. Vareros, exactamente. Hay es del una vara, péndulo también. Sí, que van por terrenos buscando, y han seguido encontrando, no sabes. Hay videos, hay videntes. Sí. Hay videntes también de personas que tienen la sensibilidad para dicen, detectar. Aquí hay. Aquí sí. hay, aquí. Y es el sueño de todos los mexicanos. Sí, ¿estás de acuerdo? pero al que le toca. Cuando se abrió Plaza Constitución, el estacionamiento, sí, en la época de Chucho Rodríguez, ahí se encontró, en una tumba, se encontraron unas monedas, las cuales fueron clasificadas en el Museo Regional por un conocido maestro, Modesto Cervantes Sixtos. Y así, aquí muy cerquita, la casa de los González, en 5 de Mayo y Pasteur, el doctor Ignacio Bena Rosales se encontró abajo de un depósito de agua que le llamaban el Pirindongo. La familia González nunca lo quiso quitar, el doctor Rosales lo quitó, Mena Rosales, y ahí se encontró el tesoro del alférez real, Pedro Antonio Septién Montero y Austria. Búsquenle el Pirindongo. Hay que buscar. Sí, rásquele, el que rasca encuentra, dice. Entonces, bueno, pues hay que buscarle por algún lado. Jaime, muchísimas gracias. ¿Tu libro cómo se llama? El de entierros y tesoros, y uno que otro aparecido. Es buenísimo. La verdad es que... Y son puros casos reales, que hubo incluso monedas de por medio. Yo guardo algunos recuerdos. Mari Vázquez, aquí en la casa de Cala, ahí era la casa de la Compañía de Luz, se encontraron casualmente un tesoro y me regaló una moneda. Qué bueno, muy merecido por todo tu trabajo, estos 50 libros que has escrito a lo largo de algunos añitos. Así es. Muchísimas gracias, Jaime Zúñiga. Gracias, aquí muchas gracias, Amelia, muchas gracias. Gracias. Vámonos con Esteban Buquet, que ya está más que listo.